Hola, soy Juan Pablo Baeza Rodríguez y voy a hacer mis preguntas, aunque me vas a poner 10, pero... Pregunta número 1. ¿Podemos decir que el ritmo es un elemento esencial del poema? Claro que sí es un elemento esencial, porque el poema se trata de una composición rítmica de palabras y también de sonidos. Y entonces el ritmo es el que va llevando como el sentido de la historia, el orden, si va lento, si va despacio, el ritmo busca dar, junto con el sonido, busca dar sentido a la historia. O sea, quiere dar orden y bueno, sí, el ritmo es bastante importante para ir paso a paso y que el poema se pueda ir leyendo de buena manera. La segunda pregunta es, ¿cómo se debe leer un poema? Esta es una pregunta muy interesante porque en determinado no existe alguna forma de leer los poemas. O sea, las personas han intentado, pero se dice que solo es mediante el hábito de estar leyendo y mediante el hábito de la práctica. Así, mientras más lees, que es lo que tienes que hacer, más vas a ir aprendiendo cómo se debe leer. Y aunque no haya alguna forma en determinado, eh, esto es lo que más o menos se considera. Y se considera que se lea lenta y repetidamente. ¿Esto qué quiere decir? Que no es ni una novela, ni un cuento para que se lea así. Un poema se tiene que leer detenidamente, imaginarte lo que está pasando con tu mente. También tienes que leer los versos en tu mente para poder ir imaginándote lo que está pasando, imaginándote los escenarios y seguir con la historia. La tercera pregunta es, ¿qué entendemos por versificación? La versificación es cuando agrupamos todos los recursos teóricos que se asocian con el aspecto formal del poema. ¿Esto qué quiere decir? Que se asignan los distintos nombres al diferente, por ejemplo, número de sílabas que hay. En el español, lo más común es que haya de 8 sílabas y de 11 sílabas. Cuando son de 8 sílabas para arriba, significa que es un verso de arte mayor. Y cuando hay un verso de 8 filas para abajo, es cuando hay un verso de arte menor. O sea, es la clasificación. Versificar es clasificar así de si es de 3 de 4 o como estas dos. Ok. La cuarta pregunta es, ¿no es importante el contenido de un poema? Claro que es muy importante el contenido de un poema, porque si no tuviera estructura o lo que lleva dentro, pues no sería ni un poema, no se podría hacer. Y bueno, además de esto, de que necesita tener contenido, o sea, es muy importante, se construye a base de conceptos. O sea, lo que se plantea el concepto es más importante que el concepto en sí mismo. O sea, la forma en que tú planteas tu concepto, eso es lo que va a valer la pena. Y también lo que contiene, o sea, la información que da, pero es más importante cómo se plantea. Y la última y quinta pregunta es, todos los textos se construyen con palabras, pero ¿en qué se diferencia el poema? Esta también es una buena pregunta y muy interesante porque tiene razón la pregunta. Todos los textos se componen de palabras. Las revistas, ese texto informativo, lo que vemos en el celular, todo se compone de palabras. Y parece ser lo mismo, pero no. El poema no se compone al igual que los demás textos, porque el poema lo que hace es que agrupa los textos literarios para que tú los puedas encontrar en los 4 géneros que existen, los agrupa y nos permite hacer análisis de las figuras retóricas, de los recursos retóricos que se encuentran. Entonces sí, por eso el poema tiene una estructura muy diferente a los de los otros textos. Nos permite analizar y sí, pues nos permite encontrar diferentes figuras. Y bueno, pues así es la diferencia del poema. Gracias Luis. Ya, 10 por favor. Estas mis 5 preguntas.